Hola estimados jóvenes estudiantes, te saluda el profesor José Inés Vallecillo Gaitán. Esta cápsula educativa de matemáticas está dirigida a estudiantes del 9º grado de educación secundaria regular. En esta ocasión los vamos a referir a la semejanza entre figuras geométricas. En sí vamos a trabajar algunos criterios para determinar cuándo dos figuras son semejantes. Y las figuras que nosotros vamos a trabajar el día de hoy nos vamos a referir a triángulos. En la siguiente animación que te vamos a presentar, vamos a deducir primeramente cuándo dos triángulos son semejantes a partir de la información que estos contengan en los datos. El contenido sería los criterios de semejanza de triángulos. En el problema nos dicen que en la figura que aparece ahí tenemos las siguientes condiciones: que el segmento AC es paralelo con el segmento DF. ¿Qué indica que son paralelos? Bien, que sus lados van en la misma dirección y guardan entre sí la misma distancia. Además, que el segmento BC es paralelo con el segmento EF. En este caso nos vamos a referir a uno de los lados del triángulo ABC con uno de los lados del triángulo DEF. En el ejercicio nos piden completar primero cada una de las razones que ahí aparecen. Recordemos que en la unidad anterior nosotros ya abordamos cómo calcular las razones correspondientes a los lados de figura geométrica. La primera es la relación entre el segmento AB del primer triángulo y el segmento DE del segundo triángulo. Ubicamos las longitudes de cada uno de ellos, simplificamos las unidades de medida y vamos a simplificar tanto el numerador como el denominador. Como ambos números son múltiplos de 4, extraemos la cuarta a ambos, quedando como resultado la fracción 1/2, o bien 1 es a 2. La segunda razón que vamos a calcular sería el segmento BC con el segmento EF, y trabajamos de forma similar. Simplificamos las unidades de medida y ambos números son múltiplos de 2, por lo tanto le extraemos las mitades, obteniendo como resultado la razón 1 es a 2. Y por último relacionamos el segmento AC del primer triángulo con el segmento DF del segundo triángulo. Simplificamos las unidades de medida, en este caso ambos números son múltiplos de 3, o sea, extraemos tercera, quedando como resultado 1 es a 2. Podemos observar que las razones para los lados correspondientes de ambos triángulos son las mismas. Por lo tanto, vamos a decir que estos lados son proporcionales y son proporcionales en la razón 1 es a 2. En el ítem B de nuestro problema nos piden que justifiquemos por qué el ángulo A es igual, o la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo D. En el curso anterior de octavo grado nosotros aprendimos sobre las medidas de los ángulos correspondientes. Decimos que dos ángulos correspondientes tienen las mismas medidas. ¿Cuándo dos o más ángulos son correspondientes? Cuando están entre paralelas. Por lo tanto, el ángulo A y el ángulo D, el ángulo B y el ángulo E cumplen dichas condiciones. Sus medidas son iguales por ser ángulos correspondientes entre paralelas, según las condiciones que aparecen en nuestro problema. Y por último, el ángulo C con el ángulo F serían sus medidas iguales, puesto que nosotros aplicamos lo que es el teorema de la suma de los ángulos internos de todo triángulo. Aprendimos también el año anterior que la suma de esos tres ángulos equivale a 180 grados. En conclusión, vamos a indicar lo siguiente: como los cocientes o las razones encontradas entre los segmentos proporcionales son iguales y la medida de sus ángulos también son iguales, entonces vamos a decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo DEF a partir de las condiciones antes mencionadas. Recordemos tener en cuenta cada uno de los conocimientos previos que nosotros vamos adquiriendo en los cursos anteriores. En el siguiente ejemplo que nosotros vamos a trabajar, nos aseguran que el triángulo ABC y el triángulo DF son semejantes. Por lo tanto, calculemos las razones de sus ángulos correspondientes. En el caso de los lados, podemos relacionar el lado AC con el lado DF. Si ustedes se fijan, están en la razón 1 es a 2. En este caso, el triángulo DEF tiene el doble de la medida del triángulo ABC.
Por lo tanto, las razones que nosotros vamos a ubicar serían de un medio para cada una de las relaciones que ahí aparecen. Con respecto a los ángulos, vamos verificando cuáles están en la misma posición a partir de las condiciones. En este caso, el ángulo A tendría la misma medida que el ángulo D, el ángulo B con el ángulo E y por último, el ángulo C con el ángulo F, a partir de lo que nosotros mencionamos anteriormente. Y de esa manera hemos verificado los datos que nos solicita el problema a partir de la afirmación que ambos triángulos son semejantes. En los criterios que nosotros hemos aplicado hasta el momento vamos a indicar lo siguiente. En el criterio de semejanza ángulo-ángulo dice que si dos ángulos correspondientes tienen la misma medida, entonces los dos triángulos son semejantes. En el criterio de congruencia lado, 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 en este caso si los tres lados de un triángulo son correspondientes con los tres lados del otro triángulo y tienen las mismas razones, entonces vamos a indicar que ambos triángulos también son semejantes. En la página número 19 de tu cuaderno de actividades, te invito a que trabajemos el ejercicio número 70. En este caso vamos a verificar que la pareja de triángulos que ahí aparecen sean semejantes a partir de la información que aparece en el ejercicio. Recuerda presentarle la solución a tu docente en los respectivos centros educativos para verificar la correcta solución. Bien, estimados jóvenes estudiantes, el día de hoy hemos abordado sobre los criterios para determinar cuándo dos triángulos son semejantes. En este caso hablamos del criterio ángulo-ángulo y del criterio lado-lado-lado. De esta manera hemos llegado al final de nuestra cápsula educativa. Estuvo con ustedes el profe Vallecillo. Nos vemos. Hasta la próxima.